hacer lo siguiente porque son dos módulos, el módulo de hoy martes y el próximo martes, y vamos a ir desde lo más básico y a terminar con las cosas clínicas. Para mí es un honor estar acá con ustedes y que los profesores Reus, Palasco, Hurtado, Olmo, me hayan dado la oportunidad de estar acá y conversar con ustedes este tema que yo trabajo en Alemania. Entonces le puse así un uso de epidemia y vamos a hacer una agenda general. Vamos a hacer una agenda general de todo lo que es hoy este martes y el próximo martes. Y primero vamos a ver los aspectos básicos de la epidemia. Después el tratamiento no farmacológico, que es el que más se olvida, el que menos se hace, para después terminar con el tratamiento farmacológico, que es lo que más hacemos. El médico proclive a tomar su bidón y prescribir medicamentos. En cuanto a los aspectos básicos, vamos a ver cuáles son las lipoproteínas del plato. Y esta es una secuencia interesante, porque el problema es que todos los lípidos que nosotros consumimos, para poder llegar a las células, a los distintos tipos de células, necesitan ser transportados. Porque la sangre es un medio acuoso y los lípidos no se pueden transportar porque no son solubles en un medio acuoso, entonces necesitan un transportador. Por eso la idea de las lipoproteínas. ¿Cuál es su estructura y composición? Que eso es fundamental. Después vamos a ver cómo hacer el diagnóstico, cuál es el origen y el metabolismo, cuáles son los cálculos importantes que nosotros tenemos que hacer en nuestro consultorio, a quienes se recomienda un perfil clínico mínimo, porque uno ve que realmente se hacen más perfiles clínicos mínimos de los que realmente son necesarios. Y los recursos que tenemos para la salud son finitos, pero la oferta de cosas es infinita. Y si nosotros no utilizamos racionalmente los recursos que son finitos, vamos a acabar con todos los sistemas de salud, y en general todos los sistemas de salud están quebrados a nivel mundial. ¿Cuáles son los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular? ¿Cuál es la interpretación? Esto es fundamental. ¿Cómo se interpreta un perfil clínico? Vamos a hablar en adultos, o sea, en personas mayores de 20 años. ¿Cuál es la clasificación de la epidemia? Y una cosa importante es cuáles son los requisitos para hacer un perfil clínico. Entonces, ¿cuáles son las proteínas del plato? Realmente son 4. Los kilometrones, las BLDL, las LDL y las HDL. Y aquí va un mensaje importante. Cuando uno pregunta cuál es la densidad de determinada proteína BLDL, generalmente los médicos no saben. Y fíjense que el nombre resulta de la densidad. Entonces, si yo estoy haciendo una clasificación con base a la densidad, fíjense que todas terminan, ¿sí?, en densidad. O sea, es una clasificación hecha con base a la densidad. Y es importante que yo sepa cuál es la densidad y vamos a ver por qué es importante. La única forma que yo pueda hacer un diagnóstico preciso de hipertrigliceridemia es que yo conozca la densidad. Entonces, lo que menos densidad tiene es el kilomicrón, es lo que menos densidad tiene. Después sigue las proteínas de muy baja densidad, las de baja densidad y las de alta densidad.
Entonces, una clasificación basada en la densidad. ¿Cuál es la estructura y composición? Vean eso. Yo con esa imagen podía hacer dos preguntas. ¿En qué se parecen todas? Todas esas esferas que ustedes ven, ustedes, ¿qué me podrían decir? ¿En qué se parecen? Todas tienen los mismos colores. Si todas tienen azul, amarillo, verde, o sea, todas tienen los mismos colores. En eso se parecen. Pero ¿y en qué se diferencian? En que esos colores están distribuidos distintos. Es lo que me contestaría a mí cualquier persona, sea médico o no sea médico. Entonces se parece que tienen los mismos colores y que esos colores están distribuidos en forma diferente. Bien, entonces, el azul, ¿qué va a hacer? Recuerden la densidad del agua. La densidad del agua es 1. Los kilomicrones tienen una densidad de 0.90 a 0.96. Porque fíjense, lo único que no es grasa, que la grasa tiene una densidad de 0.90, todo por debajo del agua, que es 1. Todo lo que tenga mucha grasa va a tener densidad muy baja. Y fíjense, los kilomicrones solamente en rojo, que es lo único que no es grasa, que es la proteína, tiene muy poquito, un 2% nada más. Entonces, triglicéridos es azul, el amarillo, y este kilomicrón tiene 86% de triglicéridos. Prácticamente el kilomicrón es básicamente triglicéridos. Triglicéridos tiene un 5% de colesterol, que es en amarillo, tiene un 7% de fosfolípido, que es verde, y tiene un 2% de proteína, que está en rojo. Ese es el equilibrio. Si ustedes ven la BLDL, ya su densidad es un poquito mayor. No hay una sola partícula de BLDL, son muchas partículas de BLDL. Y por eso la densidad de la BLDL puede ir de 0.96 a 1.006. Entonces, hay partículas de BLDL que son menos densas que el agua, otras tienen la misma densidad que el agua y otras son más densas. Eso es importante, después vamos a ver por qué eso es importante. Entonces 60% es triglicérido, 12% es colesterol, 20% es fosfolípido y 8% es proteína. Entre más proteína tenga, más densidad tiene. Recuerden, la densidad de una proteína es 1.21. Por eso tiene más densidad. Y ahí quiero que vean algo que es muy importante y que ustedes relacionan mucho, que es la cantidad de triglicéridos con respecto a la cantidad de colesterol que tiene una BLDL. En una BLDL normal, el colesterol de esa BLDL representa la quinta parte de los triglicéridos. Por eso es que cuando nosotros pedimos el perfil lipídico mínimo, no pedimos colesterol de BLDL, sino que pedimos triglicéridos. Y conseguimos el colesterol de BLDL dividiendo triglicéridos encima. Porque en una BLDL normal, el colesterol representa la quinta parte de los triglicéridos. ¿Qué es lo que están viendo? Entonces, en una BLDL normal, el colesterol de esa BLDL representa la quinta parte de los triglicéridos. Por eso, cuando ustedes la quieren conseguir, y eso lo hacemos en el consultorio, dividimos el nivel de triglicéridos partido por 5. La LDL. La LDL es una partícula que se la ha puesto como una partícula mala. La LDL no es mala.
es mala si los niveles son muy altos. Pero la LDL es una partícula fundamental, porque es la partícula que le lleva colesterol a toda la célula. Y el colesterol es una molécula fundamental, es una molécula básica para todo lo que hace nuestra célula. Todas nuestras membranas, membrana plasmática, membrana nuclear, membrana de los ribosomas, de los retículos endoplásmicos, de los gránulos de secreción, todo eso en su composición tiene colesterol. Además de todas las hormonas sexuales masculinas y femeninas, y los mineralocorticoides, y los glucocorticoides, todo eso requiere para formarse colesterol. Entonces, el colesterol es una molécula fundamental. Y nosotros necesitamos ese colesterol. Entonces, no es malo si está aumentado. Entonces, esa LDL ya tiene una densidad mayor. Y se va de 1006 a 1063. Recuerden que no es una sola partícula. Son muchas partículas de LDL. Y tienen toda esa gama de densidad. 50% es colesterol, 22% es proteína, fosfolípido 22%, y fíjense que triglicéridos ya tienen muy poquito, y después vamos a ver por qué tiene poquito. Y la HDL es la partícula de alta densidad, y que las personas siempre dicen, no, es que el colesterol de HDL es el colesterol bueno. Bueno, es bueno entre comillas. Todo depende de cómo funciona esa HDL. Y es lo que yo siempre les digo a mis estudiantes, a los residentes, no porque el camión de basura esté lleno, la ciudad está limpia. Yo puedo tener todos los camiones de basura de una ciudad llena y la ciudad está sucia, porque esos camiones de basura no funcionan bien. Entonces, no siempre porque alguien tenga o yo consigo un aumento del colesterol que viaja con la partícula HDL, eso es beneficioso. Entonces, el HDL en esa densidad de 63 a 1125 tiene un 22% de colesterol, 40% de proteína, por eso tiene bastante densidad, 33% de fosfolípidos y solamente tiene un 5% de triglicéridos. Si nosotros quisiéramos ponerle un nombre a esta partícula por su contenido en lípidos que tiene, diríamos que hay dos partículas ricas en triglicéridos, kilomicrón y VLDL. Son las que tienen muchos triglicéridos, de color azul. Y dos partículas ricas en colesterol, tendríamos el LDL y el HDL. ¿Cuál es el origen del metabolismo de esta partícula? Veamos los kilomicrones. Los kilomicrones se forman con toda la grasa que nosotros ingerimos con los alimentos. Nosotros ingerimos fosfolípidos, ingerimos colesterol, triglicéridos, y todo eso que ingresa con la alimentación, el organismo lo va a ensamblar en una partícula que se llama kilomicrón. Que si lo esquematizamos ahí, ese es el intestino, este es el enterocito, y digamos que este es el sistema linfático que después, a nivel del componente de subclavio, se vuelve sanguíneo. Entonces, tomemos el enterocito, sintetiza los kilomicrones, lo manda a la linfa y después se va al sistema sanguíneo. Cuando el kilomicrón entra al torrente sanguíneo, ahí empiezan una serie de intercambios, una serie de intercambios que hacen las distintas partículas y que es fundamental de lipoproteína. Entonces, ese kilomicrón, que es uno de los constituyentes importantes, la ApoC2, la ApoE, pero la más importante es la ApoE48, que es empieza a intercambiar elementos con la HDL, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos maduración de HDL. O sea, hay un intercambio de componentes. Yo les voy a mostrar 4 enzimas fundamentales. Les voy a recordar, ya seguramente
pasaron por bioquímica y las olvidaron. Entonces les voy a recordar 4 enzimas fundamentales que siempre tenemos que tener en mente. Una primera enzima es la lipoproteína lipasa extrahepática. Esa lipoproteína lipasa extrahepática está anclada en la membrana plasmática de la célula endotelial. Y esa enzima es importante para activarse de 2 factores. Uno es la insulina y la otra es la apocitosis. O sea, se requiere insulina y apocitosis. Y ya eso ustedes les va dando una idea de los trastornos que puede tener un paciente con diabetes. Un paciente con diabetes que no tiene buena acción de la insulina, por supuesto, va a tener problemas con la actividad de esta enzima. Esta enzima no se puede activar. Y si funciona, funciona al mínimo. Entonces, eso explica por qué los pacientes diabéticos tienen características especiales de dislipidemia. Ahí les estoy esquematizando la célula adiposa con su núcleo excéntrico y esta gran gota lipídica en amarillo. Tienen el vaso sanguíneo donde está glucosa, insulina y la célula beta. Ese es un vaso tributario del sistema nervioso. Entonces fíjense, cuando nosotros comemos, la glucosa sube, y sube mucho, pero sube muchísimo en el sistema nervioso. Para que ustedes se den una idea, una persona que hace un desayuno sencillo, un desayuno simple, se toma un vaso de jugo de naranja. Para hacer un vaso de jugo de naranja se necesitan 3 naranjas jugosas. Una naranja promedio pesa 200 gramos. Las 3 naranjas son 600 gramos. La naranja es al 10% de hidratos de carbono. O sea que ya ahí tenemos en esos 600, tenemos 60 gramos. Entonces fíjense, en ese jugo que no le han puesto azúcar, no le van a poner azúcar, pero ya ese solo vaso de jugo de naranja tiene 60 gramos de hidratos. Se tomaron el vaso de jugo de naranja y eso lo acompañaron con 2 tostadas. Si esa tostada es de pan tajado, cada tajada de pan tajado en promedio pesa 20 gramos. El pan es al 50% de hidrato. Esos 40 gramos son 20 gramos más. Y ya llevan 80. Y eso lo toman como un café con leche. Mitad café, mitad leche. Una taza, hasta donde se sirve una taza de café con leche común corriente, tiene capacidad de 200 centímetros. Pusieron 100 de leche, la leche es al 5%. Y si ustedes le agregan azúcar, y la gente le suele poner 3 cucharaditas de leche, que son 5 gramos cada uno, son 15, ya son 20. A los 80 que ya tenía ya son 100 gramos de hidrato de carbono. En ese desayuno simple, 2 tostadas, una taza de café con leche, mitad y mitad, y un vaso de agua. Ese desayuno simple le aportó 100 gramos de hidrato de carbono. Cualquiera de nosotros, un individuo promedio, tiene 15 litros de líquido extracelular y una concentración normal de glucosa en plasma, vamos a tomar la máxima, 100 miligramos de cilitro, 1 gramo por litro. Esa persona, todos nosotros tenemos en este momento 15 gramos por fuera de nuestra célula circular, 15 gramos. Y de golpe, con ese desayuno triste, simple, le van a poner 100. 6 veces más de lo que hay por fuera de la célula. Por eso la glucosa sube y sube mucho en el sistema portal. Si yo tengo un mecanismo fisiológico perfecto, la célula beta, ante esa subida de la glucosa, responde con una cantidad de insulina que permita que esa glucosa ingrese a la célula de tal forma que la no se modifique.
que hace la insulina es hacer que la glucosa ingrese a la célula, en este caso a la célula adiposa, y se transforma en glucosa. O sea, la glucosa entra, la glucosa se puede mover a los dos lados de la membrana con la misma velocidad. Lo que ocurre es que hay una enzima, en este caso para la célula adiposa, la exoquinasa, que fosforila la glucosa. Y fosforilar la glucosa significa secuestrarla dentro de la célula. Todo lo que yo le agregue fosfato dentro de una célula significa secuestrarla. O sea, ya no puede salir. Entró, la fosforiló, no puede salir. Entonces esa glucosa 6-fosfato sigue entonces transitando por la vía glucolítica y forma glicerol. Por otro lado, la insulina que hace actuar sobre esa enzima glucoparina en fase trepática. ¿Y cuál es su función? Su función es degradar los triglicéridos de los kilomicrones y de la piel y transformarlos en sus dos componentes, glicerol y ácido graso. 15. Toda la glucosa que ingresa a la célula adiposa es para formar glicerol fosfato. ¿Por qué? Porque este glicerol no puede ingresar, este glicerol que está acá, no puede ingresar a la célula adiposa, porque no tiene capacidad para fosforilar. Por eso es que toda la glucosa que ingresa a la célula adiposa se usa para formar glicerol fosfato. El ácido graso sí, el ácido graso ingresa, se activa y ese ácido graso va a identificar los grupos alcohólicos del glicerol para formar los triglicéridos. Con la alimentación nos ha ingresado mucha energía, mucha, que en ese momento no la necesitamos. Por eso hemos recurrido a almacenarla en el tejido adiposa en forma de triglicéridos. Y nos queda un remanente de kilomicrón, que ese remanente de kilomicrón después vemos que las células lo sacan de circulación. Bien, en ese mismo momento nos vamos a ubicar en el hígado. Esto está ocurriendo en simultáneo. Yo lo estoy escribiendo a continuación porque es la única forma que tengo. Entonces nos vamos al mismo elemento. Nosotros nos alimentamos con ese desayuno, la glucosa subió, la célula beta liberó insulina y la insulina hizo que la glucosa se fosforilara, glucosa 6-fosfato. Esa glucosa 6-fosfato ingresa a la vía glucolítica, forma gliceraldehído 3-fosfato y fosfato de dihidroacetona. Y ese fosfato de dihidroacetona se utiliza para formar glicerol fosfato. La otra trilosa fosfato, gliceraldehído 3-fosfato, sigue por la vía glucolítica, va ahora, y ese pirúvico se transforma en acetil-CoA, y ese acetil-CoA lo utilizo para sintetizar ácido graso, ácido-CoA. Estamos en el estado alimentario, estamos alimentarios. Pero para que yo pueda sintetizar ácido graso a partir de una molécula de 2 carbonos, como es la acetil-CoA, yo necesito muchos equivalentes reductores. Por eso es que ustedes recuerdan que una parte de la glucosa se va por una vía que a ustedes en la facultad no les gustaba estudiar, que se llamaba la vía de la pentosa fosfato. Ustedes empezaban a leer y leían el Harper, y entonces el Harper le decía, esta vía solamente el 5%, y usted dice, ¿qué voy a gastar yo el 5% por algo que tiene 10 hojas? Entonces no lo gasto. Pero esa vía de la pentosa es fundamental, porque es la forma de obtener equivalentes reductores. Y
Y a partir de esa vía de la glucosa fosfato se tiene NADP reducido que se utiliza para sintetizar ácido graso. Entonces ya tengo los dos componentes del ácido graso que esterifican los grupos alcohólicos glicerol y entonces forman triglicéridos. Adicionalmente, con los hidratos de carbono que consumimos en esa cosa que yo le dije, en ese jugo de naranja, la naranja tiene proteína, no mucho, pero tiene el 2%, el pan tiene proteína el 10%, la leche tiene proteína el 3%, aportó proteína. O sea, ese desayuno simple nos aportó proteína y esas proteínas son las que se utilizan, esos aminoácidos que se degradan, o sea, son los aminoácidos, esos aminoácidos se utilizan para sintetizar proteína, y una proteína que se sintetiza es la ApoB100. Y esa ApoB100 se pega a los triglicéridos y forma la PLD. O sea, los triglicéridos se unen a la ApoB, forman la PLD, pero no es lo único que se ensambla ahí. Ahí se ensambla también colesterol, lo vamos a ver más adelante. La PLD le lleva de todo, ya lo vimos que tenía también colesterol, pero lo que más tiene es triglicéridos. Y el hígado sintetiza muchos triglicéridos, pero el hígado no lo almacena. Por eso lo une a la ApoB100, esa ApoB100 escapa, se va al plasma, y así se forman entonces las BLDL, las partículas de muy baja densidad. Las tienen ahí. Entonces, fíjense lo que yo les decía. A los médicos se nos ha ocurrido empezar a hacer más ecografía de lo que realmente se requiere. Y yo siempre le digo a los estudiantes y le digo a los residentes, fíjense, no pidan algo que ustedes después no van a poder interpretar. O sea, yo pido algo complementario para hacer diagnóstico diferencial, para confirmar lo que yo estoy pensando que tiene mi paciente. Entonces se lo han dado por pedir ecografía todo y entonces han creado, ¿sí?, una entidad nosológica. Entonces todo el mundo tiene hígado graso. Y entonces empieza a ver esto cómo lo tratan. Y no necesariamente el hígado graso va a ir a una fibrosis y va a ir a una cirrosis. Si yo tomo toda la población y le hago ecografía, me voy a sorprender porque voy a encontrar con acumulación de triglicéridos más de lo que realmente tenía en mente. Bien. Entonces, aquí vamos a ver algo más o menos parecido, pero lo vamos a ver ya es con la BLDL, no con el kilómetro. El metabolismo es similar. O sea, la insulina activa la proteína lipasa hepática y eso actúa sobre la BLDL, le degrada los triglicéridos en ácidos grasos y glicerol, los ácidos grasos en grasa y esterifican los grupos alcohólicos del glicerol, triglicéridos. Entonces, tanto las BLDL, y ahí va una parte importante. Ustedes vieron que la glucosa se transformó en triglicéridos. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos en la práctica diaria? En la práctica diaria nos encontramos que ustedes piden un perfil lipídico y entonces el paciente tiene una hipertriglicemia. Entonces, como tiene los triglicéridos altos y es una grasa, ustedes le dan una dieta baja en grasa. Cuando le piden el control de laboratorio, vienen con los triglicéridos igual o más altos. Entonces dicen, es que la dieta fracasó. No, la dieta no fracasó. Usted utilizó una estrategia dietoterápica inadecuada, porque no tendría que haberle bajado las grasas. Porque si bajó la grasa, le aumentó los hidratos de carbono. Y esos triglicéridos, ¿a partir de quién se sintetizaron? A partir de la glucosa de la alimentación. Entonces no es que la dietoterapia falló, sino que yo utilicé una terapéutica dietoterápica inadecuada. Bien, esa es la BLDL. Acá viene un mensaje.
mensaje importante. En esta diapositiva hay un mensaje muy importante. Esa es la VLDL. Ya vimos que la VLDL se forma en el hígado. El kilomitrón se forma en el intestino. Y ahora vamos a ver qué pasa con la LDL. La LDL no se forma en ninguna célula. La LDL es un producto intravascular y que resulta del metabolismo normal de una LDL. O sea, esa LDL, por acción de la lipoproteína lipasa, va a perder sus triglicéridos y se va a transformar en LDL. O sea que la LDL es el metabolismo final, normal de una VLDL. Porque fíjense, fue perdiendo el azul y el azul lo dejó en tejido adiposo y se fue quedando con colesterol. Porcentualmente la cantidad de colesterol aumenta. Es decir, cuando el hígado ensambla la VLDL, lo que está haciendo, porque el hígado es la única estructura que nosotros tenemos que es capaz de producir todo lo que el organismo necesita en un saldo importante exportable. Es el gran productor. Y entonces el hígado tiene que abastecer a todos los tejidos de colesterol. Y por eso lo ensambla en la VLDL. Y después esa VLDL se transforma en LDL. Bien. ¿Qué pasa con las células que no son hepatocitos? ¿Qué pasa con el resto de las células? No tienen capacidad para producir todo el colesterol que requieren. Entonces por eso necesitan importarlo. Entonces ¿qué ocurre? Esta es una célula. ¿Qué pasa con el colesterol de las células periféricas? Solamente son capaces de sintetizar el 30%. El 70% lo tienen que importar. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen a partir de la acetil-CoA. La acetil-CoA es la molécula básica para sintetizar el colesterol. Entonces, a partir de una molécula de 2 carbonos, yo voy a sintetizar una molécula completa, como es el colesterol, con 3 anillos bencénicos, un ciclo pentano y una cadena lateral de 8 carbonos. Es una molécula completa. Eso necesita una gran cantidad de reacciones enzimáticas. Pero todavía metabólica tiene una enzima, que es la enzima clave, que es la enzima regulable. Y esa enzima, para la síntesis del colesterol, es la HMG-40. Esa es la abreviatura. Realmente es beta-hidroxi-beta-metil-glutarid-CoA reductasa. La abreviamos como HMG-CoA reductasa para hacerla sencilla. Esa es la enzima clave. Esa enzima permite entonces que a partir de acetil-CoA sintetice colesterol. ¿Vos querés hacer una pregunta? Bien. Entonces, ¿qué ocurre? El 70% lo tiene que importar y ese 70% lo toma de la LDL. Por eso, esta célula expresa los receptores de LDL. Y a través de esos receptores de LDL, toma el LDL que necesita. Y ese mecanismo así que yo se lo describí de forma sencilla, ese mecanismo valió el premio Nobel. El premio Nobel que le dieron en 1986, el premio Nobel de Medicina, Oster y Brown, es porque ellos describieron esto y cómo se regula este proceso. Bien, ¿qué es lo que les voy a explicar acá? ¿Qué fue lo que ellos vieron? Lo que ellos vieron es que cuando el colesterol dentro de la célula baja, se disparan 2 señales positivas sobre el núcleo, sobre el ADN. Una señal positiva que trabaja sobre los receptores y que hace que se sinteticen más receptores. ¿Receptores para quién? Para LDL.
Entonces, cuando el colesterol dentro de la célula baja, una señal positiva, se sintetizan más receptores y entonces puedo importar más, puedo tomar más colesterol de LDL. Y otra señal positiva para aumentar la síntesis de actividad de la enzima H24. Entonces no solamente importo más, sino que sintetizo más. Y por eso el colesterol dentro de la célula vuelve a la norma. Y eso fue lo que se aprovechó con las estatinas. O sea, eso fue lo que se aprovechó con la estatina. La estatina bloquea la enzima. Y al bloquear la enzima, la condición que crea es que el colesterol dentro de la célula baja. Entonces la célula recurre a expresar más receptores, a que esos receptores sean más activos, para que saque más LDL, por eso el LDL baja. Pero también se aumenta la síntesis de la enzima. No, pero no me preocupo, porque la tengo inhibida con el medicamento. ¿Qué pasa cuando el colesterol dentro de la célula sube? Cuando el colesterol dentro de la célula sube, se disparan ahora dos señales negativas. Se sintetizan menos receptores, se sintetizan menos enzimas, y entonces produzco menos y cae todo. Por eso el colesterol dentro de la célula vuelve a la normalidad. Vamos a ver lo del HDL. El HDL es interesante. La HDL, que se conoce como realmente una partícula buena, porque la HDL es la que hace el transporte reverso. Si el organismo sintetiza la HDL y cuya función es pasar por toda la célula y decirle, entréguenme el exceso del colesterol que tiene, y lo lleva al hígado para que el hígado entonces lo catabolice, transformándolo en sales biliares, etc. Entonces, la HDL naciente es la única que no es una esfera. Inicialmente, la HDL naciente es ese disco que ustedes ven aquí. Es un disco, la HDL naciente. Entonces, esa HDL naciente, y ahí les voy a mencionar otra enzima, que es una enzima fundamental, una enzima clave, que es la lecitina, colesterol, aciltransferasa. Solamente les estoy recordando cosas que ustedes vieron en bioquímica, pero que seguramente ya pasaron al olvido. Esa enzima es fundamental, lecitina, colesterol, aciltransferasa, en la maduración de las HDL. Les voy a poner una célula periférica. Y en esa célula periférica, el colesterol en exceso de esa célula periférica es un cassette que se ha abreviado así como ABC-A1. Un cassette es importante. Es importante, pero para los latinoamericanos es mucho más importante porque quien descubrió ese cassette es un latinoamericano, es un chileno, apellido Rigotti. Bueno, lo hizo trabajando fuera de Chile. Entonces, ese ABC1 lo que hace es tomar el colesterol, llevarlo a la membrana plasmática. Y ese colesterol que lleva es colesterol libre. Miren la estructura, el primer anillo bencénico del colesterol en el carbono 3 tiene un grupo hidroxilo. Todo lo que tenga grupo hidroxilo OH es afín por el agua. El colesterol libre tiene afinidad por el agua. Entonces lo que hace la lecitina, colesterol, aciltransferasa, es esterificar el grupo alcohólico de ese colesterol. Entonces, claro, cuando esterifica el grupo alcohólico de ese colesterol no tiene más alternativa, ese colesterol esterificado, que irse al centro de la partícula. Y entonces eso que era un disco, a medida que le vaya metiendo colesterol esterificado, lo voy a explotar. Explota.
de un disco pasa a ser una esfera, porque estoy enviando todo el colesterol hacia el centro esterificado. Hay ven ahí para explicárselo. Esto es lo que yo le mostraba. O sea, los que están conectados no lo van, pero ahí ustedes van a ver donde está el oxígeno en el carbono 3 del primer anillo. Ahí está el grupo hidroxilo. Y entonces lo que hace la lecitina, el colesterol, la transferasa, le voy a poner la lecitina. Esta es la lecitina, el glicerol, más los ácidos grasos, más el ácido fosfórico y la colina. Esa es la lecitina. Entonces lo que hace esta enzima es corta ahí, donde van a ver un ácido graso y lo esterifica al grupo H del colesterol para formar el éter del colesterol. Eso es lo que hace la enzima básicamente. Y ese es entonces el colesterol esterificado. Y eso sigue ocurriendo. Esa HDL, que era un disco naciente, va captando colesterol, lo va esterificando, ¿no? Y fíjense ustedes hasta terminar en esto que llamamos HDL3, sigue en el mismo proceso, esterificando más colesterol hasta que llega a la HDL2, que es la HDL madura, y es la que va entonces al hígado, y el hígado elimina ese colesterol de Estas interacciones son importantes. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ustedes me pueden interrumpir en cualquier momento, no tengo ningún problema que me interrumpa. Lo que les voy a mostrar ahora es fundamental porque va a explicarle varias cosas. ¿Cómo interactúa la HDL con las otras partículas? Ahí se lo voy a mostrar. El kilomicrón y BND, cómo interactúa con HDL. Y ahí les menciono otra enzima que es importante. Y es la tercera enzima importante que les menciono. La PT. La PT es la proteína que transfiere este elemento, que es fundamental. Esa enzima es fundamental, se ha trabajado mucho en ella, tratando de aumentar el HDL. Lo que hace esta enzima es lo siguiente: pasar triglicéridos del kilomicrón, la BND a HDL, intercambiarlo por colesterol. Eso es importante, porque eso es lo que nos explica cómo las partículas ricas en triglicéridos pueden llegar a ser aterogénicas. Lo vamos a ver ahora. Entonces, observen, yo aumenté el tamaño porque tengo problemas de hipertrigliceriemia. Entonces hay muchos triglicéridos en kilomicrón y BLDL. Entonces, ¿qué pasa? Va a haber mucho intercambio, la PT va a estar muy activa y va a mandar muchos triglicéridos. Va mandando triglicéridos y los va a intercambiar. ¿Por quién? Los va a intercambiar por colesterol. Lo va a intercambiar por colesterol. Entonces, claro, me va a quedar una partícula de HDL que tiene mucho triglicérido y poco colesterol. Entonces, ¿qué transporte reverso va a hacer? Si lo que hizo fue cargarse de triglicéridos y darle todo su colesterol a BLDL. Por eso es que esa BLDL, ese remanente de BLDL y de kilomicrón puede llegar a ser aterogénico, porque se cargó de colesterol. Entonces, en vez de tener triglicéridos, lo que tiene es colesterol. Y entonces la pared arterial de ese colesterol que ingresa se va a depositar ahí. Bien.
es un poco como para pensar en el diagnóstico. O sea, por eso es que uno dice, o sea, desafortunadamente, cuando uno ve esto en básica, en los primeros años, segundo año de la carrera, ¿no? Realmente le resulta tedioso, pero es lo que después nos permite poder interpretar y hacer mejor las cosas. Entonces, el perfil lipídico mínimo, ¿qué es? Colesterol total, colesterol HDL, triglicéridos y aspecto del suelo. Que el médico pide pocas veces. El médico pide colesterol total, colesterol de HDL y triglicéridos, y se olvida de pedir el aspecto del suelo. Afortunadamente el bioquímico lo reporta. Pero si ustedes ven la prescripción, la solicitud no tiene el aspecto del suelo, y el aspecto del suelo es fundamental. ¿Por qué el aspecto del suelo es fundamental? Cuando yo saco sangre y separo el plasma y después el suero, cuando obtengo el suero, yo tomo ese suero y lo miro al trasluz y ese suero es transparente. El suero normal es transparente. ¿Qué pasa si ese suero es turbio? Si ese suero es turbio, me dice que ese paciente tiene un hipertriglicéridos. Y si yo no he medido triglicéridos todavía, solamente he mirado el aspecto del suero y está turbio, ese paciente tiene hipertriglicéridos. Mi pregunta es, ¿esos triglicéridos a qué corresponden? A lo que él se come, a lo que él sintetiza en él. ¿Es exógena o endógena? De las dos cosas. Entonces, ¿qué hago? Tomo ese suelo, me voy a un heladera común y corriente, lo pongo en la puerta y espero 24 horas. Y a las 24 horas voy otra vez y lo observo. Si yo veo que arriba se formó una capa cremosa y abajo es transparente, ese paciente que tiene triglicéridos correspondiente a kilovitrón. Porque lo único que se puede ir arriba es lo que tenga menos densidad que el agua. Y lo único que tiene menos densidad que el agua es el kilovitrón. Por eso la importancia de la densidad. Ese paciente tiene una hipertrigliceridemia por triglicéridos de la alimentación. Y el tratamiento es distinto. Ahora, si yo miro el aspecto del suelo y ese aspecto del suelo sigue siendo homogéneamente turbio, ese paciente tiene una hipertrigliceridemia endógena. Les dije que había VLDL que tenían menos densidad que el agua, esas se van arriba. Otras que tenían densidad parecida al agua se quedan flotando en el medio. Y las más densas se van abajo, por eso es homogéneamente turbio. Ese tiene una hipertrigliceridemia endógena. Y si me ocurren las dos cosas, se forma la capa cremosa y el paciente tiene lo de abajo turbio, ese paciente tiene una hipertrigliceridemia mixta. Tiene aumentado triglicéridos de kilomicrón y triglicéridos de medio. Y entonces dice, eso no se hace normalmente. Y entonces tratamos a todos los hipertriglicéridos de la misma forma. Por eso la respuesta no es siempre la misma. ¿Qué cálculos hacemos en el consultorio? Los cálculos que hacemos en el consultorio son básicamente dos: calcular el LDL y calcular el no HDL. Calcular el LDL y calcular el HDL. No es necesario pedirlo, lo podemos calcular. Y para eso existe una fórmula. Es una fórmula simple. O sea, lo que hay en sangre no es colesterol libre, ni triglicéridos libres, están asociados a una lipoproteína. Pero cuando yo mido el colesterol total, lo que yo estoy midiendo es el colesterol que hay en HDL, más lo que hay en LDL, más lo que hay en VLDL. Lo que estoy haciendo es la sumatoria de los tres. Y esto lo aprendimos en la primaria, una ecuación simple. Yo le pedí, en el perfil lipídico le pedí el colesterol total, le pedí el HDL y le pedí
Entonces, cuando al total le quito lo que hay en HDL y lo que hay en VLDL, obtengo el colesterol LDL. Pero usted dice, y se lo vuelvo a recordar, les dije que lo recordara, no necesito pedir el colesterol LDL, porque le dije que en una VLDL normal, el colesterol representaba la quinta parte del triglicérido. Si usted relaciona el triglicérido y colesterol, es la quinta parte, entonces puede sustituir el colesterol del LDL por triglicéridos dividido 5. Eso es lo que se llama fórmula de Friedman. Solamente se puede aplicar si los triglicéridos son menores de 400. Cuando son mayores de 400, esa relación se pierde. Entonces ya hay que determinarla en el laboratorio. Pero la gran mayoría de las veces no tenemos que pedirse al laboratorio, por eso tiene un costo. ¿Qué es el no HDL? Fíjense, el no HDL es el colesterol total cuando le quitamos al colesterol total lo que hay en HDL, tenemos el colesterol no HDL, que es la suma del LDL más el VLDL, que es lo único que tienen colesterol. No estamos midiendo todo el colesterol que puede llegar a ser aterogéneo. Esto. Estamos midiendo el no HDL, significa lo que hay en LDL más lo que hay en VLDL. Entonces, cuando al total le quitamos lo que hay en HDL, tenemos un valor. O sea, son dos cálculos simples y sencillos que salen de la misma forma. Los requisitos. Con esto es mucho lío. Con esto es mucho lío porque nosotros muchas veces extrapolamos lo que los países desarrollados del norte tienen como consenso. Entonces ellos han consensuado que, bueno, que se puede medir sin que la persona esté en ayuno. Y entonces el argumento que ellos siempre destacan es que es el facilismo, facilitar las cosas, de que el paciente no tenga que ir en ayuno. Y la discusión es mía siempre con ellos. ¿Cuál es el problema que el paciente vaya en ayuno? ¿Cuál es el problema? No, porque facilita. No, esto no es una cuestión de facilitar. Es una cosa de hacer las cosas bien. No, pero que nosotros ajustamos y subimos 30 miligramos, como si... No, eso no es así. El ayuno me garantiza que si el metabolismo de los kilomicrones está bien, en el ayuno no tiene que haber kilomicrones. Entonces es lo mismo, hemos armado lo mismo en diabetes con hemoglobina glucosilada y quieren hacer el gol estándar. Es una prueba de tolerancia oral a la glucosa que los diagnostica a todos. ¿Sí? ¿Por qué me voy a pasar hemoglobina glucosilada? No, porque es más cómoda, se la puede hacer en cualquier momento, no tiene que ir en ayuno. Esas son cosas que no tienen sentido. Y más y después me hablan de medicina de precisión. Entonces los requisitos son dos: ayuno de 12 horas y no ingerir alcohol 24 horas. Esos son los dos requisitos. Porque bueno, una de las cosas que aumenta la síntesis de triglicéridos es el consumo de alcohol. Entonces tiene que ser no alcohol en las últimas 24 horas y ir en ayuno de 12 horas. Ya, usted se va a ir mañana o el día que usted elija, se va a ir en ayuno. Recuerden que es un ayuno de 12 horas. La cena hacerla, si va a ir a las 8 de la mañana, antes de las 8 de la mañana. Y por supuesto no puede ingerir alcohol 24 horas. Esos son los requisitos. ¿A quiénes se recomienda? Ahí es donde tiene un problema serio. Porque se le está pidiendo perfil lo mismo hasta el gato. Y eso no es así. Yo solamente debo pedir perfil lipídico mínimo a los hombres mayores de 35 años.
sea, yo no lo puedo hacer en hombres menores de 35 años a solo que tenga una condición grave, vamos a decir, pero para la población en general, hombres mayores de 35 años. Y fíjense, mujeres después de la menopausia. Y ustedes ven, si ustedes van a los laboratorios, le están poniendo el perfil lipídico a todo el mundo. ¿A quiénes más? Ahora sí, decimos, bueno, nosotros hemos vivido con familiares de primer grado con lipidemia. O sea, en una familia apareció una persona con hipercolesterolemia y le hice diagnóstico de hipercolesterolemia familiar, heterocigota. Yo estoy obligado a estudiar a toda esa familia independientemente de los años que tenga. Individuo con familiar de primer grado con aterosclerosis prematura. Individuo con enfermedad cardiovascular, así, alguien hizo un infarto, un accidente vascular y nunca le hicieron un perfil lipídico y fue obligado a buscar ese factor de riesgo. Y individuos con uno o más factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. Esas son las indicaciones de cuando tenemos. ¿Cuáles son los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular? Esta es una cosa importante. Nosotros no hemos podido resolver los 4 factores de riesgo más importantes. Y ustedes ven cómo la gente empieza a buscar la quinta, sexta y séptima pata del gato. Cuando no hemos podido resolver las cosas más importantes, que si la hiperglicemia es o no un factor de riesgo cardiovascular, que si la LPA minúscula. Entonces, hay factores de riesgo mayores y hay factores de riesgo a esos factores de riesgo. ¿Cuáles son? Tabaco. Afortunadamente, hay una serie de acciones que se han hecho que han llevado a que cada vez haya menos fumadores. Todas las acciones que se han hecho, como se lo fue marginando. No pueden fumar en los aviones, no pueden fumar en los espacios cerrados, o sea, eso fue generando que la gente haya dejado de fumar. Sin embargo, uno de los países que más sigue fumando es Argentina, en Latinoamérica. Pero ha disminuido. Y es el factor de riesgo más importante. Es el que más aumenta el riesgo cardiovascular. Entonces uno ve pacientes con un montón de medicamentos para su diabetes, medicamentos para los lípidos, medicamentos para la presión arterial, medicamentos y sigue fumando. ¿Qué está haciendo? No estamos haciendo nada. Lo hubiera dejado diabético, sin corregir, dislipidémico, hipertenso, y dejaba de fumar y le quitaba más riesgo que tratarle los otros 3 factores de riesgo. Dislipidemia, hipertensión y diabetes. Esos son los 4 factores de riesgo. Y lo que predisponen es la obesidad y la diabetes. Entre más sedentaria sea una persona, más riesgo tiene de tener estos factores de riesgo, la prevalencia. Y si es obeso, si yo consigo que un paciente, independientemente del punto de partida, baje 5 kilos, ya con eso es suficiente para hacer un impacto importante en colesterol y triglicéridos. Fíjense, este es un estudio muy interesante, es el estudio más grande que se ha hecho en la historia del MIST. El Mr. Field, que no es el señor Field. Es el Multiple Factor Intervention Trial, la intervención de los múltiples factores de riesgo. Cuando ustedes ven en el eje vertical el riesgo de infarto, y en el eje horizontal ustedes ven el factor. Entonces, una persona sin factores de riesgo, el riesgo de hacer un infarto, 1, la unidad. Pero si esa persona fuma, si esa persona es hipertensa, dice que el riesgo es 4 veces más, no 40%, 4 veces más, 400%. Si tiene el colesterol elevado, 4 veces más. Y si tiene la
las dos cosas, hipertensión y LDL elevado, fíjense ustedes a dónde se va, no se suma, se multiplica. Y a redes no le agregué diabetes, porque se sale de esa. Entonces, a medida que ustedes aumentan factores de riesgo, el riesgo se incrementa en forma importante. Se publicó hace mucho tiempo, pues. La gran mayoría de ustedes no habían nacido cuando se publicó este estudio de más de 250.000 personas. Interpretación, acá hay una cosa importante. Y es una lucha tremenda. A diario recibo consultas de personas asustadas y muchos colegas asustados pidiéndome opinión porque están asustados porque dijeron que tenía el colesterol elevado, que tenían problemas y no es así, es un problema de interpretación. Yo no puedo interpretar el perfil de lípido si no conozco el riesgo cardiovascular del paciente. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es establecer el riesgo cardiovascular global de mi paciente. Y entonces, lo primero que tengo que ver es si es de prevención primaria o es de prevención secundaria. Y lo que lo separa es si han tenido o no evento cardiovascular. Fíjense que es simple. El paciente dice, doctor, es que yo tuve hace 6 meses un infarto, prevención secundaria. Doctor, es que yo tengo una claudicación arterial intermitente y están pensando en hacer una revascularización, prevención secundaria. Es que tuvo un accidente cerebral isquémico transitorio, prevención secundaria. No sé, si fue definitivo y no transitorio, prevención secundaria. Prevención primaria es cuando un paciente no ha tenido ningún evento cardiovascular. Dentro de esa prevención primaria no todos son iguales, aquí tenemos todos los de prevención primaria. No todos tienen el mismo riesgo. Entonces lo que uno hace es empezar a sumar factores de riesgo. Riesgo bajo es aquella persona que no ha tenido evento y no tiene factores de riesgo. Riesgo intermedio que tiene un factor. Y riesgo alto es que tiene 2 o más factores. Y en prevención secundaria tenemos muy alto riesgo y riesgo alto. Esto apareció nuevo. Apareció nuevo porque uno de los problemas de nuestra sociedad es que están creando enfermos. Estamos enfermando a personas que no tienen enfermedad. ¿Por qué? Porque detrás de ello hay un interés económico. Cada vez que yo cambie una cifra, supóngase, si yo la presión sistólica, en vez de ser 140, la bajo a 130, todo lo que tiene 130 a 140 son hipertensos. Y no son hipertensos. Pero hay un interés. Y hay intereses económicos que compran voluntades de gente, entre comillas, referente. Gente que las personas siguen. No es que Valentín Fuster dijo, me interesa lo que dijo Valentín. ¿Está equivocado? ¿Por qué? Porque están cambiando y están creando entonces personas enfermas que no tienen enfermedad. Porque después vamos a ver, bueno, vamos a estar el otro martes, vamos a ver cosas, ¿no? Que se van transmitiendo, no es que el colesterol entre más bajo mejor. Sí, entre más bajo mejor, pero es costo beneficioso. Bajarlo más. Porque yo no solamente tengo que ver el número necesario para evitar un evento, sino el número necesario para hacer daño.
que a veces es mayor que el beneficio. Entonces, el riesgo es como una escalera. A medida que voy subiendo peldaños, mi riesgo se va incrementando porque voy teniendo más factores de riesgo. Entonces, a medida que subo los factores, voy aumentando el riesgo, voy acumulando. Si es hipertenso, se va incrementando. Si tiene hipercolesterolemia, se va incrementando. Si es diabético, se va incrementando. Si fuma, se va incrementando. Si es obeso, se incrementa. Si tiene gotas, se incrementa. Si tiene enfermedad renal crónica, se incrementa. Pero lo que más incrementa son estos elementos cardiovasculares. Si estos elementos cardiovasculares, ese es el prevención. Ese tipo tiene mucho riesgo de vivir. Entonces ahí es donde tengo que hacer más cosas. Dice, doctor, yo he escuchado y utilizamos los scores de riesgo. Para mí los scores de riesgo no sirven. Eso sobreestima o subestima el riesgo. Se supone que si yo a una persona le aplico los distintos scores, el riesgo debe ser el mismo. Y hagan la prueba. Aplíquenle a una persona frágil, aplíquenle el Luca PDS, aplíquenle el Reino, aplíquenle las distintas tablas de score y verán a ver ¿sí? que no les da siempre el mismo riesgo. Entonces, por eso yo recomiendo contar factores de riesgo. Bueno, entonces ya una vez que yo tengo cuál es el riesgo cardiovascular de un paciente, entonces sí lo voy a interpretar. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que nosotros tenemos en la mente una cifra. Colesterol LDL 100 miligramos de cilindro. Y todo lo que está por encima está mal. Y todo lo que está por debajo está bien. Y eso no es cierto. Eso depende del riesgo cardiovascular. Entonces, fíjense, si una persona es de riesgo latente, debe ser menos de 240, el total. Si es de riesgo intermedio, menos de 200. Si es alto, menos de 170. Si es muy alto, menos de 140. Para el LDL, 160, 130, 100 y 70. Para el muy alto riesgo. Entonces yo puedo tener una persona de muy alto riesgo que tiene 90. ¿Cuántas de esas personas pueden la mitad? Los felicito, están muy bien, muy bien. No ha alcanzado la mente. Fuera de mí. Así se encuentra una persona con 115 y es de riesgo intermedio y usted dice que está mal porque no tiene menopausia. Entonces la interpretación necesita saber el riesgo cardiovascular. Para el HDL, en todos los grupos más de 40. Es que el HDL es variable. Casi toda la data, casi todos los datos que tenemos, son de estudios nórdicos. Y la gente del norte tiene HDL más alta que las nuestras. Entonces empezamos a hacer diferencia entre hombres y mujeres. No. Si alguien tiene más de 40, de eso comienza se puede aumentar. Si la persona tiene más de 40 y fuma, deja de fumar, aumenta el promedio de 5 miligramos. Si empieza a hacer ejercicio, aumenta unos 5 miligramos. O sea que hay estrategias no medicamentosas que pueden lograr eso. En los dos primeros grupos, latente intermedio, utilicé los menos de 200. Y los otros dos grupos menos de 150. Y en HDL, la meta de LDL, menos más 3. Hasta ahí tienen alguna pregunta. Yo veo algunos medio cabeceando. Nos falta mucho, pero podemos hacer un pequeño descanso para que ustedes hagan preguntas. Y si no se las puedo responder, no sé si tienen hasta ahí.